¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos nuevamente a esta edición de Política y Poder a través de la señal de Vez Cable Televisión. Vamos a empezar el programa del día de hoy, además cerrando ya el mes y cerrando también esta semana. Hoy estamos 31 de octubre del año 2021. Mañana ya arranca el penúltimo mes del año, del mes de noviembre, y la verdad que ese tiempo ha pasado volando. Y en estos momentos también vamos volando con la noticia, con la información, porque sin duda alguno usted se encuentra en esos instantes intentando disfrutar de su domingo fuera de todo apasionamiento político, fuera de toda coyuntura nacional que involucre toma de decisiones desde el Ejecutivo, así como también es el Parlamento de la República. Pero es menester poder abocarnos en esos sentidos porque, por ejemplo, lo que pueda determinar el Congreso de la República en el tema de elecciones primarias, en el tema de leyes que puede aprobar en el tema de Asamblea Constituyente u otras cuestiones propias de reformas constitucionales, le puede impactar a usted para bien o para mal. Lo que pueda opinar el presidente de la República, lo que puede hacer Mirta Vázquez, por ejemplo, es otra comparecencia que va a hacer ante el Congreso el próximo jueves en búsqueda de lograr concretizar el voto de confianza para su gabinete ministerial, podría también impactar directamente sobre usted en el aspecto económico en cuanto a su bolsillo se refiere. Lo que pueda hablar el presidente cuando se refiere al capítulo económico, a la posibilidad de renegociar o estatizar, según su propio término utilizado en Cajamarca hace unos días, puede directamente golpear duramente la economía. Y lamentablemente en este momento los peruanos, increíblemente, estamos sujetos a los dichos de un jefe de Estado o los dichos por parlamentarios. Las posiciones que marcan ambos poderes del Estado directamente nos están golpeando nosotros. Estamos viviendo una época de terrible incertidumbre económica que impacta en lo social, impacta en lo laboral, impacta en el desempleo, en la formalización laboral que lamentablemente cada vez es más precaria y sobre todo lo que pretende el Ministerio de Economía y Finanzas con gravar más impuestos a través de un paquete de reformas tributarias. No sabemos exactamente si podría ser beneficiosa o más un perjuicio. No sabemos si es que este paquete de reformas tributarias del ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, podría ser realmente la cura de la enfermedad o va a ser peor que la enfermedad. Porque según la proyección que tiene el ministro Franque, con más impuestos, por ejemplo, gravándose los alquileres, podría mejorar la economía. ¿Cuántos microempresarios podrían directamente sentir este duro revés de ver incrementar sus costos en tiempos de crisis económica que no pueden vender, no recuperan las ganancias de antes y a eso sumar que se le puede incrementar el costo del alquiler por parte de este paquete tributario que está preparando Pedro Franque? ¿Cuánto, por ejemplo, podría impactar el hecho de que además termine aumentándose el impuesto a la persona que gana por encima de los 300,000 soles mensual al año? Lo que dijo también el ministro Franque. ¿Cuánto podría alentarse en el criterio de que si una persona gana 300,000 soles al año, pague más impuesto a la renta? Esto podría ser un motivo para que terminen sacándole la vuelta a la norma sin salir de la legalidad y dejando de facturar como servicios profesionales y convirtiéndose en microempresas y tributando finalmente menos. Podría ser esa jugada que se dé en caso de que el ministro Franque considere que la gente tiene que pagar más impuestos y gana más. Entonces, todas esas situaciones vamos analizando en estos momentos, iniciando directamente el programa. Y tenemos en estos instantes a un ex ministro de Estado y además ex parlamentario. Y me refiero al señor Juan Cheput. Aquí lo tenemos ya en la comunicación. Señor Cheput, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Vescable. Muy buenos días, Pedro. Encantado de conversar contigo y muy de acuerdo con varios de los puntos señalados en tu preámbulo. ¿Y qué opinas sobre esa situación que estamos en estos momentos si partamos por el tema tributario que está preparando el ministro Bueno, Franque? lo que sucede en el tema tributario no podemos manejarlo independientemente de la delegación de facultades. Si ambas salen adelante, las iniciativas tributarias de este gobierno, así como la delegación de facultades en materia económica, no debemos olvidar que estas ya regirían para todo el año fiscal del año 2022. Es decir, si el Congreso procede a cambiar alguna de ellas en la legislatura de marzo o en una legislatura extraordinaria de febrero o de enero, ya no tendría sentido sino para el año 2023. Es decir, el daño ya estaría hecho. Cuando hablamos de reformas económicas o tributarias, sobre todo estas últimas, se exige un gran debate. Eso por práctica parlamentaria. ¿Y por qué? Porque no solamente afecta la competitividad de los formales, sino porque podría impedir la formalidad de los informales. El gran problema en el Perú en estos momentos no es la masa que tributa,
sino la informalidad. No se crece más porque simplemente no tributa el 80% de las personas, es decir, están en el mundo de la informalidad. Entonces, no es cuestión de decir voy a subir impuestos, sino cómo incremento esa, ese mercado que es posible de generar nuevos impuestos sin necesidad de aumentarlos, sino de incrementar el universo de aportantes. Y sobre eso no ha hablado nada Pedro Franque, que es lo que le hemos escuchado. Me hinca el ojo, ¿no? Cuando veo un auto de último modelo. O sea, la El verdad carro es que tampoco es barato. El carro de Frank tampoco es barato. tampoco, ni de los de las ONGs. Si, mira, si una unidad de investigación va a la playa de estacionamiento de cualquiera de las ONGs que se dedican a ponerle líneas rojas a la sociedad, es decir, señalar si tú haces esto eres malo, si van a cualquiera de esas, se darán cuenta de los sueldos que perciben. Yo en lo personal tengo una anécdota que una vez le dije a un conocidísimo opinólogo, le dije, oye, qué buen auto. Y él me dijo, sí, me lo acaba de vender tal persona. ¿Y quién era esa tal persona? Otro conocidísimo exponente de las ONGs, que se iba a un auto todavía de gama superior. Y estoy dispuesto a decirlo si me lo autoriza el actual propietario del auto. ¿No? ¿Para qué? Para ver el nivel de hipocresía de estos señores, que si, por ejemplo, uno empieza a plantear algún tipo de debate, pues simplemente se dedican a la descalificación y no al aporte de ideas. Pero volviendo a lo central, más allá de las envidias de Pedro Franque y de gran parte de las ONGs, creo yo que un tema como el tributario, a un mes de que termine la legislatura, es decir, el 30 de noviembre, y con un elemento que no se está tomando en cuenta, Pedro, aún no han desfilado la mayoría de los titulares de pliego. Es decir, el tema del presupuesto tiene que estar listo el 30 de noviembre, el presupuesto del 2022. Y ese tema no se está tratando. Yo no entiendo cómo se van a Cajamarca a hacer un pleno extraordinario cuando tienen la espada de Damocles sobre la cabeza todas las comisiones que tienen que recibir a los titulares de pliego para que sustenten el presupuesto y antes del 30 de noviembre tiene que darse la ley de déficit, la ley de presupuesto y la ley de endeudamiento del Estado, porque así lo señala la Constitución. Entonces, el Parlamento no va a tener tiempo para otra cosa en estos 30 días y discutir adicionalmente el tema tributario que podría plantear Pedro Franque, yo creo que no tendría ningún sentido. Eso amerita un amplio debate. Ya, ¿y qué significa, por ejemplo, el hecho de que ante la propuesta del gobierno, lo que puede hacer Pedro Franque en el tema tributario, termine generando una gran resonancia en una parte de la población que aplaude esos paquetes tributarios porque siempre se sale con la retórica de que lo que más ganan, más tienen que pagar, que tiene que existir impuestos sobre ganancias mineras, que tiene que haber un mayor control tributario porque si no los corruptos seguirán llevándose la plata? Esa es la retórica que se sigue manejando desde aquellos espacios que respaldan decisiones de ese tipo del gobierno. Por supuesto, y lo que sucede es que lamentablemente en el Congreso, que es la gran caja de resonancia, no hay exponentes estelares, ¿no? En términos de narrativa. Nadie se la juega. Nadie es capaz, o ninguno, es capaz de salir al frente de estas barbaridades. ¿Por qué? Porque no tienen experiencia, porque tienen miedo de enfrentarse a lo que tú señalas que es popular, ¿no? Un ejemplo de lo que es popular y cómo puede hacer daño fue el debate en el Congreso anterior sobre las AFPs. Decir hay que devolver todos los fondos, la gente aplaude. Pero salir a decir eso está complicando tu futuro, eso va a ir en contra de ti mismo, etc., es difícil, entonces prefieren callarse y que se apruebe una vez más la salida de fondos de las AFPs. Igual sucede ahora. Decir voy a ir en contra de la delegación de facultades, ¿qué significa? Enfrentar esa retórica exitosa, hay que decirlo, del gobierno, de decir no me quieren dejar distribuir la riqueza para todos los pobres, ¿no? No me quieren dar facultades, no me quieren dejar gobernar. Entonces, como no hay experiencia, no salen al frente, que es en el Congreso, que es el lugar de donde tienen que salir. En la gran batalla de la narrativa, estamos viendo las consecuencias de tener parlamentarios inexpertos. Una cosa es que salga uno de estos parlamentarios jóvenes mediáticos, ¿no? Que les encanta ir a los medios de comunicación diciendo, vamos a subir un punto del PBI, que nadie entiende, y otra cosa es que salga Guido Bellido o Guillermo Bermejo a decir, quiero poner más plata en tus bolsillos. Esa es la diferencia entre un político, porque no hay que negar el oficio político de Bermejo o de Bellido,
y el tecnócrata de escritorio, ¿no? El que le está hablando a sus amigos de la Universidad del Pacífico, de la Católica, y no le está hablando al pueblo, ¿no? Pero, Entonces, sí, pero señor Cheput, un poco regresando a ese tema de lo que está planteando el Ministerio de Economía y Finanzas y lo que dijo además Mirta Vázquez hace unos días en el Congreso cuando se fue a buscar el voto de confianza. Si dentro del Congreso, por ejemplo, termina anunciándose un bono para los trabajadores, imaginamos de los formales, que ganan menos de 2.000 soles, un bono, un subsidio de 70 soles mensuales, puede existir algún punto de comparación que te digan, si tú ganas menos de 2.000 soles mensuales, estás en planilla, vas a recibir tu bono, tu gran bono de 70 soles mensuales. Y al día siguiente te dice el Ministerio de Economía y Finanzas que va a incrementar la brecha tributaria, van a ampliar finalmente disminuir. los tributos. ¿Hay alguna correlación de hechos? ¿Podría significarse acaso una espada de Damocles lo que está haciendo el gobierno en estos momentos? Por ejemplo, por una parte le dice al trabajador, vas a tener 70 soles más al mes, y por otra parte le dice al que está poniendo su plata para que haga un negocio, vas a pagar más tributos. Claro, pero ahí lo que sucede es lo siguiente, en términos populistas, eso es exitoso, porque en estos momentos tú y yo y muchísima gente está hablando de la posibilidad de tener un bono de 70 soles, ¿no? Pero por otro lado viene el tema de la financiación. El presupuesto de este año ya está completado. El presupuesto del próximo año tiene un gran déficit de apertura. ¿De qué? De que no ha habido inversión privada. Eso lo saben ellos, de que no hay plata en caja. La recaudación minera existe, de acuerdo, pero no es suficiente. El próximo año se está estimando en 0% la inversión privada, que es el 85% de lo que significa la inversión total en el Perú. Sin eso no hay posibilidades de tener recursos ni de tener empleo. Entonces, anunciar un bono es sacar plata ¿de dónde? De nuestras reservas. Y yo dudo mucho que lo autorice Julio Velarde. Entonces, ¿cuál es la alternativa que les queda? Cobrar más impuestos. Y cuando uno cobra impuestos para gasto corriente, es decir, planillas, subsidios, ese tipo de cosas, y no para infraestructura, es tirar la plata al agua. Es como decía en un momento Felipe Ortiz de Ceballos, es pichicatear la economía. Es decir, hay, ¿no?, un respirador, ¿no?, un respirador artificial, estás allí 2 meses y luego decae de nuevo. Es lo que decía Perú Económico hace unos años, ¿no?, pichicateando la economía. Da una sensación de crecimiento, pero ese no es sostenible. La resaca es peor que el momento vivido. Entonces, se está actuando pues con mucha irresponsabilidad. Acá el gobierno lo que debería hacer, en lugar de buscar más impuestos, es generar las condiciones para que haya más inversión. Si hay más inversión, hay más dinero, si hay más dinero, hay más empleo, y si hay más empleo, hay más bienestar. Es la ecuación básica. No, Pero no me quepa ninguna duda que, por ejemplo, en el tema tributario que plantea Pedro Franklin, de elevar los impuestos, el porcentaje de impuestos que se paga de renta de primera categoría, que son los alquileres, que es el microempresario de Gamarra. A Gamarra me fui hace poco más de un mes, poco más de 2 meses era, y vi muchos están vacíos. Los locales están vacíos, centros comerciales vacíos. Hace unos días estuve en un centro comercial grande y seguía habiendo puestos vacíos. Entonces, si no se puede pagar el alquiler, incrementarlo, muy probablemente que termine alentando a que los arrendatarios responsables y conscientes de registrar y pagar su impuesto por alquiler, que está generando ingresos para su economía, simplemente le saque la vuelta a la ley y no lo registre como tal y ya deje de pagar impuestos. Probablemente termine generando eso. O sin terriblemente ninguna termine duda, cargándolo directamente al inquilino, al que tiene que pagar más, el que va a sufrir más, que es el emprendedor. sin ninguna duda, Pedro, si hoy se sabe que la gran mayoría de alquileres no tributa y los pocos que tributan son los que quieren hacer constar ese ingreso para poder tener los beneficios del caso en sus cuentas. Entonces, si se dan, ellos si perciben que van a pagar más impuestos, pues como tú señalas, se van a informalizar. Y lo mismo va a suceder con aquellas personas que hoy día ganan 25.000 soles. Les van a decir, te voy a cobrar 50% de impuestos, con lo cual bajas a 12.500. ¿Qué van a hacer? Van a decirle al empleador, págame por recibo por honorarios profesionales, págame por fuera como una consultoría, para evitar pagar. Eso sucede acá y en la China, cuando se plantea fórmulas tributarias, taxativas de esta índole, sin medir el sistema de pesos y contrapesos que puede haber. Y eso demuestra, pues, lo que se señalaba desde un primer momento. Lo que voy a decir, lo voy a decir con pena, pero es una realidad, ¿no?
El señor Pedro Franque no da la talla, pues. Él ha sido un funcionario de cuarto nivel, él igual que sus viceministros, ¿no? Personas que pululaban en las ONGs sin conocimiento de lo internacional, sin conocer la responsabilidad de ser hombres de Estado, no siempre viviendo en ONGs y siempre criticando el crecimiento desde las páginas de semanarios o de blogs. Entonces, cuando llegan al poder, ¿qué es lo que han hecho? Que no se ve, que no se está notando. Han llenado el Ministerio de Economía de personajes de la izquierda, mediocres la mayoría, de ONGs, han destruido uno de los fundamentos de la economía peruana, que era esa tecnocracia que sobrevivió a todos los gobiernos, y ahora están impulsando políticas económicas que son absolutamente nefastas para el crecimiento nacional, pero que sin embargo son caras a los oídos de la gente, porque a la gente le gusta escuchar más impuestos para que haya más plata para los pobres. Eso le encanta. Pero de allí a que tenga un sustento en la realidad hay una gran distancia. Pero claro, la realidad también implica que para mucha gente, indistintamente si de izquierda o de derecha, es una urgencia la renegociación de los contratos mineros, porque consideran que se tiene que pagar más impuestos. La minería es la gallinita de los huevos de oro para los peruanos. Nos ha representado un gran ingreso económico para el PBI en los últimos años. Hemos sido uno de los países que más ha crecido en el boom minero. Y es urgente realmente este paso que está pretendiendo dar el gobierno con la renegociación de los contratos mineros o también grabar más impuestos a la actividad minera. Mira, lo que yo escucho siempre en foros económicos locales e internacionales, porque soy asiduo concurrente a ellos con el ánimo de estar al día, es que el tema minero es común en todos los países que sean gran parte del Producto Bruto Interno. Son los grandes generadores y el Perú no puede vivir de espaldas a la minería. Eso es correcto. Si hoy día tenemos sustento en el presupuesto del año 2021 y gracias a la minería, a los precios que ha tenido el año pasado y este año, a pesar de la pandemia. O sea, eso es indudable. Pero nos olvidamos que 25.000 millones de dólares en proyectos están paralizados. ¿Por qué? Por la amenaza de nueva asamblea constituyente, por la presencia de una antiminera a capa y espada como Mirta Vázquez al frente de la presidencia del Consejo de Ministros, que inclusive en su mensaje al Congreso le rindió homenaje a Máximo Acuña, quien se opone a la explotación de minerales en Cajamarca. Entonces, gravar a quienes ya tributan es quitarles competitividad. ¿Y quién va a ser el gestor que va a pretender invertir más en el Perú si es que va a grabar más impuestos? Nadie. Entonces, si las empresas mineras que dependen del precio internacional van a tener que pagar más impuestos, entonces el proyecto ya no se hace rentable y no invierten ni un sol más. Por eso te decía, hay que ver el sistema de pesos y contrapesos. Un ministro de Economía inteligente, ¿qué es lo que dice? Hay que tributar más, ampliemos pues la base de recaudación en el sector turismo que está deprimido, ¿no? Generemos las condiciones para que vengan más turistas y genera gran cantidad de empleo. El sector agricultura, que la agroexportación está dando bastante en estos momentos, pero hay que darle mayores facilidades en crédito porque han subido los insumos por elevar el precio del dólar y sobre todo hay que quitarle incertidumbre al proceso de decisiones económicas. Si un inversionista, Pedro Paredes, está en el extranjero mirando el Perú y quiere invertir 1.000 millones de dólares, le pregunta a las agencias calificadoras de riesgo, ¿invierto o no invierto? ¿Qué le van a decir a Pedro Paredes? No inviertas. ¿Por qué? Porque no se sabe si van a cambiar o no las reglas de juego. Esperemos que cambien las reglas de juego o que se calme ese debate antes que inviertas. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el ministro de Economía. Generar las condiciones para más inversión antes de hablar de subir impuestos a una economía ya deprimida. A una economía moribunda le quiere sacar más sangre. Al anémico le quiere sacar más sangre. Entonces, es realmente una situación deplorable en términos de debate económico. Entonces, el presidente Pedro Castillo, ¿usted cree que está en la situación en estos momentos de mejorar su gobierno? ¿Cree usted que realmente el presidente Pedro Castillo va a poder tomar mejores decisiones o es que nos encontramos los peruanos frente a 5 años perdidos? Yo creo que no debemos permitir que haya 5 años perdidos. Yo creo ¿A qué se refiere exactamente? La forma de evaluar a este gobierno no es por los primeros 90 días, sino por los 57 meses que nos faltan. 90 días es más que suficiente para darnos cuenta que el presidente no está a la altura del cargo. Y desde mi punto de vista, y lo he señalado desde el 2 de agosto que tuve un mitin público, no hay que ver el tema de la vacancia
como algo excepcional. El presidente de la República es el que nos pone estos ministros mediocres. El presidente de la República es el que no deslinda con Vladimir Cerrón. El presidente de la República es el que lanza amenazas de estatización. El presidente de la República es el que llama a pagos a los congresistas. Entonces, ¿quién es el problema? Pedro Castillo. Hablar de vacancia no es una exageración ni es algo que vaya en contra de la democracia. Pero valgan verdades, hay algo sí que no se puede negar, que por más presidente de derecha que hemos tenido, todos están en estos momentos camino a la cárcel. El caso, por ejemplo, de Toledo, con quien usted ha trabajado, el caso de Kuczynski, el caso de Ollantumala, el caso de Vizcarra, que es uno de los hechos emblemáticos más fuertes de corrupción que se ha dado aquí en nuestro país, porque el tema de Vizcarra se da incluso en momentos de pandemia. En momentos de pandemia hizo lo que hizo Martín Vizcarra y la forma como llegó al poder también es completamente vomitivo. Sin embargo, el hecho de que un gobierno sea de derecha no implica que no exista corrupción, porque la corrupción o las malas decisiones se dan tanto en derecha como en izquierda. Entonces, ¿en quién va a creer la población? Bueno, yo no creo que sean gobiernos de derecha, de verdad. ¿Eh? Yo no creo que el de Ollantumala haya sido un gobierno de derecha. Ahí se Se ha llenó derechizado de un poco caviares. el gobierno de El gran Ollantumala. el gran problema de Alejandro Toledo fue el de convocar a estos progresistas, a esta gente que hoy vulgarmente o coloquialmente se les llama caviares, y entronizarlos, ¿no? Yo creo que ese es el gran problema. Ahora, tú has dicho una gran verdad. Todos los presidentes vivos y algunos muertos de este siglo están inmersos en hechos de corrupción. Pero ¿sabes lo que dice la literatura local e internacional? Sus gobiernos no. Es decir, Toledo tenía consejo de ministros y tenía ministros. Igual Alan García. La debacle empieza con Ollantumala, permanece con Pedro Pablo Kuczynski, se agudiza con Martín Vizcarra y ya llega pues al paroxismo con Sagasti, ¿no? Llenando de caviares esto. Pero nadie puede decir que durante los gobiernos de Toledo y de Alan García hubo 120 meses de crecimiento económico, que no lo ha vuelto a ver en el país. ¿Y por qué? Porque había ministros, se hicieron reformas. Yo particularmente, todo lo que ahora se ve en materia de seguimiento cibernético a las planillas, se hizo en el año que estuve ministro de Trabajo. ¿Qué han hecho después los ministros de Trabajo? Absolutamente nada que signifique rastreabilidad. Entonces, hubo presidentes que tienen que enfrentar a la justicia, y en eso me reafirmo, lo mejor que puede hacer Alejandro Toledo es venir al país y enfrentar a la justicia, en lugar de tratar de evadirla. Pero hoy hubo ministros, pues, de la categoría de Luis Solari, Carlos Ferrero, el mismo Kuczynski cuando fue ministro de Economía, gente de primer nivel, o Luis Carranza, en el caso del Ministerio de Economía durante la época de Alan García, que generaron las condiciones para un crecimiento que ahora está en caída libre. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, a quiénes convoca, porque el presidente puede ser mediocre, como lo es Pedro Castillo, pero sin embargo no deslinda con los corruptos como Vladimir Cerrón, y aún más, por mucho menos, cayeron vicepresidentes en el país. Omar Shehadi por almorzar con un grupo de policías. Sí. El señor Raúl Díez Canseco por poner a su novia, cosa que después se aclaró, un escándalo, en un organismo del Estado. En el tema de Toledo. No, se fueron. Y sin embargo, la señora Dina Boluarte es acusada de lavado de activos, de pertenecer a una organización criminal y de estar ligada inclusive a un brazo del narcotráfico según alguna investigación, por extensión, no directamente, pero por extensión, y nadie se cae de espaldas. Nadie se cae y sigue en su puesto, ¿no? Entonces, la relación de Pedro Castillo con los gobernadores regionales, ese núcleo de personas absolutamente corrupto, gran parte de cuyos ex integrantes están ahorita o fugados o presos, es otra que tampoco se analiza, el papel de los gobernadores regionales. Claro, pero el impacto sobre la población es directamente proporcional a lo que está haciendo la derecha y lo que pretende hacer en este momento la izquierda. Porque muchos, por ejemplo, consideran que si el presidente Pedro Castillo termina como está gobernando, probablemente termine también enfrentando un proceso de investigación en su contra, mucho más aún si es que la fiscalía sigue jalando la soga, sigue jalando la pita y puede llegar con el caso dinámico del centro a dar con la investidura presidencial. Y en el Yo caso, por ejemplo, con el término de derecha, porque la verdad no veo como de derecha ni como liberales, ni a Rafael López Aliaga, ni a Hernando de Soto, no los veo muy ambiguos. En el Perú no hay derecha. Qué bueno que lo hubiera. Hay un germen proliberal que sí creo que es interesante analizar,
pero de derecha no lo hay. Y los exponentes que podrían autotitularse de derecha los ridiculizan desde el momento que no ingresan al debate de las ideas. Pero más allá de eso, considero, y sí con bastante preocupación, que en el Perú lo que hay es una ausencia de política. Y eso es herencia de Martín Vizcarra, quien ha alejado a los políticos con experiencia y por lo tanto este gobierno está de mal en peor porque simplemente no hay fiscalización ni voluntad política de señalar sus errores. Y justamente Martín Vizcarra ha propiciado precisamente el tema de que los parlamentarios no sean reelegidos en un siguiente periodo parlamentario inmediato. Y eso es lo que tenemos en estos momentos en el Congreso de la República. Hay gente que en gran mayoría, casi el 90%, no tienen mayor experiencia en tema parlamentario y tenemos la decisión, el debate que se da justamente en este nivel. Sin embargo, si vemos, por ejemplo, decisiones del Congreso de la República, en la necesidad de mejorar la clase política, nos terminan petardeando una vez más con el tema de la suspensión de las elecciones primarias, que es precisamente el siguiente tema que voy a hablar con mi siguiente invitado, que va a ser el señor Guido Bellido, que también ha votado a favor de que se suspendan esas primarias. Entonces, ¿cómo poder adecentar la clase política si el propio Congreso se opone a que se celebren primarias? Bueno, el problema es anterior, ¿eh? El problema es anterior. El problema viene ya desde el Congreso disuelto, en el cual un grupo de notables impulsó una mal llamada reforma política y cuando se quería profundizar en el debate, se veía como había una exigencia de los organismos electorales a no cambiar ni una línea. Y ahí yo te invito a que revises el diario de debates. Yo decía, es imposible legislar de espaldas a la realidad. O sea, el tema de las primarias no va en un país en el cual inclusive hay problemas para ir a votar formalmente. Pero los notables y el Jurado Nacional de Elecciones, la OMP y la RENIEC decían, no cambien ni una línea, eso está estudiado por 5 notables, 5 expertos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues el fujimorismo mediocre también, hay que señalarlo, incapaz de hacerle frente a estos paginazos, aceptó e impulsó con su mayoría una mal llamada reforma política, que como señalé en su momento y lo he vuelto a decir hace poco en una entrevista, las leyes de espalda a la realidad no funcionan. Entonces, cuando uno ve un comunicado de hace tan solo 4 o 5 días, de los 3 organismos electorales, señalando que no pueden llevar a cabo las primarias el próximo año, el Congreso es tan, pero tan pequeño políticamente, tan, pero tan pequeño, que es incapaz de salir al frente y decir, no es culpa solo del Parlamento. Miren, los propios involucrados, los organismos que tienen que sacar adelante las primarias dicen que no pueden hacerlo. Entonces, ¿cómo vamos a legislar en ese sentido? Pero lo más gracioso es que los mismos que pedían las primarias hace 2 años son los que ahora comunican que no pueden hacerlas. Esa es la izquierda caviar. Esa es la forma como se hacen políticas públicas en el Perú. Esa es la forma como se aplaude lo imposible y luego se niega lo factible. Entonces, ante una circunstancia como esa, que no nos sorprenda el desorden existente. Bien, señor Juan Cheput, muchas gracias por esta conversación. Que tenga buen domingo. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Bien, muchísimas gracias. Ha sido Juan Cheput, exministro de Estado de nuestro país en el periodo de Alejandro Toledo, y además es congresista de la República, que además integró el Parlamento que precisamente ha sido disuelto por el entonces presidente Martín Vizcarra. Vamos a la pausa tras el corte. Esperamos estar entablando la comunicación directamente con el exministro, también expresidente del Consejo de Ministros de este gobierno de Pedro Castillo y además actual parlamentario de la bancada de Perú Libre, Guido Bellido. Con él volvemos.